Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Francisco les precisa a las enfermeras y matronas: cumplen la profesión más noble. El Papa desea éxito a la Cumbre Internacional para la Paz en Libia. Y afirma: Cristo liberó a la humanidad de la esclavitud del pecado. El cardenal Sará se reunió con Benedicto XVI tras controversia por el nuevo libro. Iglesias son cerradas para evitar propagación de coronavirus. Estudio en Reino Unido señala que bebés en el vientre pueden sentir dolor mucho antes de lo pensado. Más de 20,000 personas exigen a López Obrador que no imponga aborto en nuevo Código Penal Nacional. En Estados Unidos declaran el 22 de enero Día de la Santidad de la Vida Humana. Iglesia en México exige a autoridades respetar dignidad y derechos humanos de migrantes. Profanan y roban sagrario en Parroquia de México. Estas y muchas noticias más aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hola querido y amable público, hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Mayrisa O'Farrill, y en los controles operativos Roberto Pérez, quienes juntas le damos la bienvenida a otra emisión más del Pulso del Papa. Y pues, ¿qué te parece, Anita, si ya empezamos con lo acontecido en la semana en Europa, el Vaticano y Oriente Medio? Sea usted bienvenido a las noticias. Iniciamos con información referente al Papa para darle a conocer que en la audiencia general del pasado miércoles, Francisco reflexionó sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en Roma se celebra del 18 al 25 de enero. En su catequesis recordó que este año la Semana de Oración gira en torno a la hospitalidad y se basa en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que narra cómo las comunidades de Malta y Gozo trataron a San Pablo y a sus compañeros de viaje cuando naufragaron. La hospitalidad es importante y es también una importante virtud ecuménica. Significa reconocer ante todo que los demás cristianos son verdaderamente nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, explicó el Papa. Francisco rindió homenaje a los profesionales de enfermería y obstetricia con motivo del Año Internacional de las Enfermeras y Matronas, que se celebrará todo el año 2020. Tras finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó: los enfermeros son los trabajadores sanitarios más numerosos y más cercanos a los enfermos, y las matronas cumplen la que quizás sea la más noble de entre las profesiones. Recemos por todos ellos, para que puedan desempeñar su precioso trabajo del mejor modo posible, afirmó. También durante el rezo del Ángelus, el Papa dirigió un mensaje a la comunidad internacional que participó en Berlín en una conferencia para buscar una salida al conflicto en Libia. Hoy se desarrolla en Berlín una conferencia para discutir sobre la crisis en Libia. Deseo vivamente que esta cumbre sea el comienzo de un camino hacia el fin de la violencia y una solución negociada que conduzca a la paz y a la tan deseada estabilidad del país, fueron las palabras de Francisco. El Papa Francisco destacó durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano que, a diferencia de otras religiones donde se hacen sacrificios y ofrendas a Dios, en el cristianismo es Dios quien sacrifica a su Hijo para salvar a la humanidad. El Santo Padre indicó que Jesús cargó con los pecados de todos y los que fuésemos libres y no esclavos. El pontífice reflexionó sobre el fragmento evangélico de este segundo domingo del tiempo ordinario del Evangelio de San Juan, en el que se sigue describiendo la Epifanía del Señor, la manifestación de Jesús. En más del Papa le informó que destacó la importancia de los profesionales de la pesca en la lucha contra la contaminación de los mares y en la recuperación del equilibrio ecológico en los océanos. Así lo señaló durante la audiencia que concedió el sábado 18 de enero a pescadores y sus familias provenientes de la región italiana de las Marcas. El Papa se refería a la iniciativa desarrollada por las cofradías de pescadores de las Marcas, que con el nombre de pesca de plástico ha llevado a los profesionales de la pesca a realizar operaciones de retirada de desechos, sobre todo plásticos, del mar y de las costas. El Papa Francisco viajará a Indonesia, país mayoritariamente musulmán, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental en septiembre de este 2020.
Aunque el Vaticano no ha hecho el anuncio oficialmente, se sabe que el Papa Francisco le dio esta información a Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf, un académico musulmán que es cofundador del movimiento global Humanitarian Islam, que busca reformar ese credo para acabar con el odio religioso. El académico musulmán estuvo en Roma recientemente para participar de un diálogo en la Pontificia Universidad Gregoriana, encabezado por el cardenal Miguel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. En otras noticias le informamos que el cardenal Robert Sarah, prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, informó que se encontró el viernes pasado con el Papa Benedicto XVI y aseguró que salió muy feliz de esta hermosa entrevista, pues no hay malentendidos entre nosotros. Desde su cuenta de Twitter, el cardenal Sarah informó que debido a las controversias incesantes, nauseabundas y falsas que nunca se han detenido desde el comienzo de la semana en relación con el libro Desde lo más profundo de nuestros corazones, me encontré con el Papa emérito Benedicto XVI esta noche. El gobierno en China ha cerrado las iglesias católicas en varias ciudades del país y ha pedido la cancelación de todas las misas diarias y por el año nuevo lunar, como medida para evitar la difusión del extraño virus de neumonía conocido como coronavirus y que tiene en alerta al sistema de salud. El virus, bautizado con el nombre 219-NCoV, genera una enfermedad similar a la neumonía y fue detectado en el país asiático en diciembre en la ciudad de Wuhan. Según detallan medios internacionales, esta extraña neumonía se habría generado en un mercado de carne y pescado, donde también había animales vivos como reptiles y roedores. Se cree que la enfermedad fue generada por algún animal y ha mutado hasta donde se transmitió de humano a un humano. Las últimas informaciones señalan que el virus ha provocado la muerte de 17 personas y 470 casos de infección. Un estudio publicado por 2 científicos del Reino Unido señala que los bebés no nacidos pueden sentir dolor en el vientre de su madre desde la semana 13ª de gestación, invalidando el consenso de la opinión médica que asegura que no sienten dolor desde la semana 24. Esta afirmación significaría que bebés que están siendo abortados en lugares como el Reino Unido, donde esta práctica está permitida hasta las 24 semanas, padecen sufrimiento mientras son asesinados en el vientre de sus madres. El estudio se llama Reconsiderando el dolor fetal y fue publicado en la Journal of Medical Ethics el pasado 14 de enero. El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia ha editado un tríptico titulado Reflexión médica, jurídica y moral, la eutanasia que nos llega, sobre las proposiciones de ley presentadas por los partidos políticos Unidas Podemos y PCOE, sometidas a trámite en el Parlamento español. En este tríptico se detalla desde la situación actual de las proposiciones de ley presentadas en el Congreso de los Diputados de España, la regulación actual de la eutanasia, un análisis crítico de las principales propuestas existentes actualmente y una conclusión. Según explican, hay una gran confusión terminológica que dificulta hablar sobre la eutanasia y el suicidio asistido. De esta manera, recuerdan que la eutanasia es el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, bien administrándole una sustancia letal o dejando de proporcionarle los cuidados ordinarios necesarios para vivir, sea por voluntad propia o a petición de sus familiares. En información procedente de Nigeria, le damos a conocer que el domingo 19 de enero pasado, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informó que uno de los 4 seminaristas que fueron secuestrados en Nigeria el pasado 8 de enero fue finalmente liberado por sus captores. Uno de los seminaristas ha sido liberado. El sábado por la tarde fue encontrado en la carretera. Ya estaba gravemente enfermo antes de que fuese secuestrado y su situación se volvió dramática. Por esta razón, los secuestradores lo dejaron y podía ser recogido antes de morir. Ahora está recibiendo tratamiento en un hospital y está reaccionando bien.
Dios los bendiga y gracias por sus oraciones. El sábado, en la ciudad alemana de Múnich, decenas de católicos de todo el mundo oraron en silencio por la unidad de la Iglesia y se manifestaron pacíficamente contra la Conferencia Episcopal Alemana y su polémico proceso sinodal, que inició el 1 de diciembre. En una conferencia de prensa posterior, un portavoz del grupo organizador Acies Ordinata pidió también realizar un boicot al impuesto de la Iglesia o Kirchsteuer. El grupo se describe a sí mismo como una coalición internacional de laicos católicos que son fieles a la tradición de la Iglesia. Hasta aquí las noticias de esta semana de Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado. Ahora vamos hasta el Vaticano. Vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana para escuchar la voz del Santo Padre en español y escuchar lo que nos dijo en la pasada audiencia general del pasado miércoles. Queridos hermanos y hermanas, el texto de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación desesperada. Pablo y sus compañeros, junto al resto de los tripulantes del barco en que viajaban, quedan a la deriva durante 14 días, perdidos y desorientados, a merced del mar embravecido. El apóstol, sin embargo, desde su experiencia de fe, llama a la confianza en Dios, que es para él un Padre amoroso. Providencialmente, todos se salvan y llegan a Malta, donde en abierto contraste con esa terrible experiencia que han sufrido, saborean el entrañable modo de hacer hospitalidad de los habitantes de la isla. Es significativo que aquellos hombres que no conocían a Cristo fueron capaces de manifestar el amor de Dios. La hospitalidad espontánea y su trato considerado comunican ese amor de Dios. Y por parte suya, Pablo les muestra a ellos la misericordia de Dios curando a los enfermos de la isla. Podemos y debemos dar testimonio de que no solo hay hostilidad e indiferencia, sino que cada persona es preciosa para Dios y amada por Él. Y porque las divisiones que aún existen entre nosotros nos impiden ser plenamente el signo del amor de Dios, trabajar juntos para vivir la hospitalidad ecuménica y en modo especial hacia aquellos cuyas vidas son más vulnerables, nos hará a todos los cristianos, protestantes, ortodoxos, católicos, a todos los cristianos, mejores seres humanos, mejores discípulos y un pueblo cristiano más unido. Più unito. Ci avvicinerà ulteriormente all'unità. Nos acercará a la unidad que es la voluntad de Dios per noi. Que es la voluntad de Dios para nosotros. Pidamos al Señor por todos cuantos sufren en el mar tempestuoso del desarraigo y el abandono y comprometámonos a trabajar juntos pidiendo al Señor el don de la unidad, de modo que como cristianos testimoniemos el amor premuroso de Dios por cada persona. Que Dios lo bendiga. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano y ya está aquí Roberto Farril junto con nuestros invitados Jaime Duarte, Erendira Duarte y Rodolfo Rodríguez para presentarnos la segunda parte de la entrevista de Amenazas ocultas a la juventud. Vamos a escuchar, es muy interesante este tema. Jaime Duarte, bienvenido. Gracias nuevamente. Director del Centro de Investigaciones sobre la New Age, un gran investigador de estos temas. ¿Desde hace cuántos años de tu vida, Jaime? Realmente son 20 años de constitución, sí, sobre esta temática, pero 4 desde que constituimos, fundamos el CISNE. Centro de Investigaciones sobre la New Age. El refrán es, si el río suena, es que agua trae. Del iceberg vemos una punta enorme, pero abajo hay como, ¿qué? 100 veces ese tamaño. Sí. ¿Estamos viendo la punta de algo horrible? Sí, tremendo, porque cuando revisas informes oficiales en México de cómo está el tema de la violencia, sorpréndete, hay más violencia en las casas que en las calles. Y eso es terrible. ¿Qué tipo de niños, de jóvenes, se están enviando al mundo por parte de los padres? Sí, es cierto.
la frase famosa, hay que ver qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. No, ahora es al revés. A ver qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Así es, así es. Estamos muy preocupados, Roberto. De verdad, te agradecemos mucho la oportunidad de este espacio. Yo te agradezco a ti, mi público te agradece. En el CISNE, todos los que conformamos este equipo, hablando de expositores, hemos sido docentes. 10 años, 15, 20, y tenemos entonces oportunidad de medirle el pulso a la juventud, tener la oportunidad de platicar, conversar, ver cara a cara la dramática realidad de los jóvenes hoy. Y por eso estos espacios son formidables para alertar a los papás, y con lo que hoy vamos a escuchar, yo creo que si la semana pasada pues fue algo que llamó su atención, pues hoy supongo yo que van a estar más atentos. Pues órale, comienza de una vez. ¿Por qué hoy los jóvenes le reclaman a sus profesores? Le reclaman a sus padres. Imponen autoridad sobre el director de la escuela e imponen autoridad sobre su familia. ¿Qué está sucediendo, Jaime? Bueno, todo está en el hogar, acompañado de los factores que rodean todo esto. Hay que considerar, como lo vimos en el programa número 1, ¿no?, cómo es que hay generaciones, de manera tal que hay unas más que otras, que ya el tema de la moral, de los valores, de la educación, ¿qué decimos de la religión? No saben qué es. Por tanto, no hay una autorregulación, no hay una norma o una vivencia de virtudes que te ayuden a contener, a pensar 2 veces lo que estás haciendo, lo que piensas tú finalmente cometer. De manera que es muy fácil, y lo veremos, como a través de videojuegos, caricaturas, el uso o mal uso de la tecnología, pues permite organizar a jóvenes de otras ciudades, de otras partes de México o del mundo, para cometer crímenes. Más adelante vuelvo a platicar con Jaime Duarte. Por ahora continuamos con este tema con Rodolfo Rodríguez. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Roberto. Y sigo platicando también con Erendira Duarte, también ella investigadora y conferencista del Centro de Investigaciones sobre la New Age. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Entonces, a ver, ocultismo para niños. Hubo un congreso, es un dato revelador, por parte del padre doctor José Luis Pibel, en Colombia, que en el 82 hubo un congreso de sectas, allá se llaman iglesias satánicas, donde acordaron extender el satanismo a nivel mundial a través de los medios masivos de comunicación, televisión, cine, prensa, ahora internet, videos, etc. Otro dato también importante me lo dio un satanista converso al catolicismo. Los lugares de iniciación de jóvenes son los antros. Ponen música pesada, el que la resiste, porque es densa, te afecta. Ponchis. Sí, terrible. Terminando le dijeron, ¿quieres pertenecer a los triunfadores? A vender droga. Y a partir a la iniciación, a la ritualización. Y tenía su ninja, tenía sus 30,000 pesos cada fin de semana. ¿Su ninja? ¿Qué es un ninja? Una motocicleta que estaba en aquel entonces. Kawasaki Ninja. Sí, nuevecita. Y él me dijo, hay todo una fuente, un abanico para despertar en los jóvenes la atracción al mal como si ya no fuera mal. Y por eso ahora en las caricaturas, de lo que somos expertos también, ella en las norteamericanas, yo en el anime. Hablemos de las caricaturas, por favor. Erendira, Rodolfo, díganos lo que no vemos de las caricaturas, porque como son caricaturas es para niños, ¿no? Así es, y por eso estos grupos ocultos o la gente que quiere hacerle daño a nuestra niñez y a nuestra juventud se mete de una manera cómica, agradable a los niños, y obviamente también con una venda en los ojos a los papás, porque precisamente como lo mencionas, como es una caricatura, pues no me preocupo. Es bonito y es chistosito, es simpático. A ver, ejemplos concretos, dime nombres. Los Simpson. Ya hay declaraciones o cosas de manera agresiva, por ejemplo, al Papa, haciéndole calzón chino al Papa. La cruz invertida como guitarra en una iglesia, tomando en una fiesta un cóctel, una bebida, en un cáliz. Es una agresión contra el cristianismo. Así es. South Park, totalmente los niños ridiculizando al papá. Un perro que habla diciendo 1000 majaderías, los niños pequeños también. Y no nada más esas caricaturas
voy a decir que una de las características de Disney en sus series, películas y caricaturas es no presentar a los padres. Si se presenta algún adulto, es ridiculizado, es tonto, bobo. ¿Qué otras caricaturas, Rodolfo? En el anime japonés, Dragon Ball, y es de 1983 y todavía por televisión abierta se transmite. Los niños no pueden diferenciar la ilusión, la fantasía, de la realidad. Sale el dragón que dice, yo resucito al muerto, que hubo una pelea, como uno de los 3 deseos. Yo tengo el poder de resucitar, o sea, suplir. Ese es leve. Libreta de la muerte, por internet, la más vista en México y en muchos países. ¿Es caricaturas? Sí, japonesa. Libreta de la muerte. Sí, anotas el nombre, bueno, en los personajes, de que quieres que se muera y en 40 segundos te concentras tanto para que muera. Au. En China está prohibida. Ajá. Y como estas dos no son clasificación para niños, ¿por qué en México sí entró? Porque deja mucho dinero a la publicidad. Ajá. Y en la libreta de la muerte hay otro dato. A ver, pero si en los libros de texto les ponen que te puedes vestir como niña si quieres o niño si quieres. Bueno, la ideología de género también está ya inmersa hasta en los juguetes. Oye, en a los ver, videojuegos. Una caricatura, Beavis and Butthead, ¿la han visto? ¿Qué me dicen de eso? Es una caricatura de los 90s, principalmente, fue sacada por MTV. Recordemos que MTV es este canal que manda mensajes totalmente en contra de la juventud, o más bien para hacerse daño, en contra de la autoridad moral, valores, etcétera. Y en esta caricatura, muchísimas peladeces de 2 jovencitos y hacen de las suyas a diestra y siniestra, vocabulario totalmente... Y también ridiculizando al papá. Así es. Ahora, esas caricaturas están clasificadas para adultos, pero para niños, yo he sido catequista y me traen a los niños, las mamás, ¿por qué no puede dormir mi hijo? ¿Por qué se orina en la noche? ¿Por qué ella dibuja la estrella para invocar a Satanás? ¿Y por qué está viendo eso? ¿Sabes qué? Si te hablo a ti directamente, ya te descubrimos. Y en este programa te estamos descubriendo. Tú, el que estás detrás de todas estas cosas, estamos mostrando lo que le quieres hacer a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque una cosa es estar en lo oculto y otra cosa es exhibirte. Se llama el mal, se llama el demonio, ¿o no? Sí, así es. Así que tampoco es una cosa de no hay que discriminar y eso, esto forma parte del plan así ocultista, por supuesto, de perturbar a los niños y a los jóvenes. ¿Y viste el andrógino, el Baphomet? Eso se formuló dentro de las logias masónicas más oscurantistas y se lanza por la nueva era como una nueva conciencia, en donde van a atacar la identidad, están atacándola, y se hacen monumentos ofreciéndolos a este demonio. Ajá. En Estados Unidos. Tenemos nosotros un resumen de nuestra estación de radio en donde hablamos de la androginia, la moda andrógina, para que se confundan, ¿qué soy? ¿Hombre o mujer o soy una mezcla de ambos? De manera muy sutil, les invito a que revisen sus teléfonos móviles, en sus emoticones. Ajá. Ya está besándose 2 mujeres, 2 hombres, diferentes tipos de familia tradicional y familias ya disfuncionales o de nueva reconstitución. ¿Y en publicidad? En publicidad hay muchísimos comerciales en donde nos los están manejando, bombardeos, y que ni siquiera nos damos cuenta, Roberto. Por ejemplo, la cerveza Indio sacó un comercial en donde están en una disco varios jóvenes y dicen, la oscuridad es tu aliada o algo así. Y en una escena aparecen 2 mujeres con tocamientos y besándose. Besuqueándose la boca y tocándose. Sí. ¿Y en videojuegos? Tenemos el Doom, tenemos Diablo, donde ahí ya más explícitamente... No, pero de identidad sexual. ¿Hay videojuegos que dañan la identidad sexual? Empezando, Roberto, por la agresión a la sexualidad, a la mujer, con ritos ocultistas, por ejemplo. En el videojuego, en línea, varios jugadores se conectan, por supuesto, y en un ritual satánico violan por turno a una muchacha y después le dan muerte. En un videojuego. Y yo que pensaba que el Grand Theft Auto era terrible. Fuerte. No, el videojuego Doom. O sea, el niño con el control está violando a una mujer en un ritual satánico y los demás niños también hacen lo propio. Por turno.
O sea, entonces es un desconcepto de la mujer. Un niño de unos 7 años que diga, la mujer es para esto. Roberto, ¿Con qué concepto del amor y del compromiso el matrimonio va a crecer? Hace un año, 2 niños, y eso salió en las noticias, 2 niños fueron captados por la maestra simulando una violación a una niña de primaria. Los niños tenían 9 años. La maestra sorprendida llega y les pregunta, ¿qué están haciendo? Jugando a la violación, con el consentimiento de la niña. Ajá. Ya en Holanda se han presentado también las bodas en kermeses de niños. Así como conocemos la kermés aquí, que se casan en Holanda ya con la supervisión y aceptación de los maestros, aceptando ese jueguito que de niños, de primaria, incluso kinder. Niño se casa con otro niño. Así es. Bueno, nos queda un minutito más. A ver, Jaime Duarte, Heréndira Duarte, Rodolfo Rodríguez, después de estos 2 programas que nos han dado ustedes con tanto contenido, queda una pregunta en la mente de un servidor, la verdad, y supongo que nuestro amable público. ¿Qué hacer como padres de familia, como jóvenes y como niños que ahora se sabe están siendo agredidos de esta forma? Muy, muy claros los consejos que hemos preparado y vemos que son claves a los papás. 1, no podemos llegar a confrontar a nuestros hijos exigiéndoles explicaciones o algo si no nos hemos ganado ese derecho, si no nos hemos acercado antes a ellos o no nos importa. ¿Conocemos realmente a nuestros hijos? Como segundo consejo, ¿sabemos a qué le temen, qué les enoja, qué les agrada? Cuando nos hablan, como tercero, cuando nos hablan, los vemos a los ojos, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Pero y les ¿qué prestamos hacer? atención. Mira, a mí un joven por Twitter me decía, ¿qué hago en la preparatoria? Absolutamente todo el mundo me bulea porque soy católico. ¿Qué hacer, Jaime? Como papás, como jóvenes, como niños. Necesitamos pasar más tiempo con ellos, poner límites a los tiempos en televisión, en videojuegos, revisar el contenido, las etiquetas, por ejemplo, en videojuegos, donde aparece la clasificación claramente, si pueden o no jugarlo, pasar más tiempo con ellos en familia, platicar, saber de sus problemáticas. Evidentemente estamos hablando también de hablar con sus profesores, conocer cómo va el desarrollo en la escuela, tener una marca personal. Vieras tú que ahorita me recordé hace años, cuando mi hijo el pequeño estaba en kinder, la maestra de inglés dijo, ¿y si no viene vestido de Halloween? Lo repruebo. Dije, no tiene absolutamente nada que ver sus estudios con que venga vestido de diablo. O sea, no. Pero la respuesta de la maestra, ¿eh? Pero le puedes decir al niño, si es obligatorio, vístelo de santo. Y le explicas, no festejamos el cumpleaños al diablo. 2, no le compres juguetes satánicos, muñecos embrujados. Pues la maestrita esta me dijo, este es un colegio laico. Le dije, entonces, ¿por qué rinden culto satánico? Tenemos un minuto más. Una conclusión rapidísima cada uno de ustedes, ¿sí? Muy bien. Heréndira. Como padres, yo los invito a pensar, ¿mi hijo está a gusto en mi casa? ¿Por qué no se sentiría a gusto? ¿Me evade? ¿Qué es lo que hago cuando sale de la casa? Simplemente pensar, ¿qué haría Jesús y María en mi lugar para no confrontar o hacer algo más tremendo en casa? Rodolfo. Sí, los padres necesitan escuela para padres. Si necesitan ayuda profesional, hay parroquias, la Esperanza de María, los Apóstoles de la Palabra, tienen psicólogos, psiquiatras católicos para lo que los papás no pueden ayudar. Y hay que ingresar, o sea, padres e hijos, a formación cristiana. Jaime, ¿tu conclusión? Estamos viviendo una guerra intelectual, cultural, que busca destruir la inocencia, la pureza de los niños. Está en nosotros todavía salvar esta generación. Información como este video puede ayudar a alertar acerca de los peligros si no quieren sufrir las consecuencias, ya no solamente, decíamos, de el abandono, la tristeza, la depresión, el suicidio o la posesión demoníaca. Información clave que puede ayudar a orientarles a los padres y a los maestros en las escuelas. Muchas gracias, Jaime Duarte, Rodolfo Rodríguez, Heréndira Duarte, investigadores del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Pues hasta aquí nuestra entrevista de amenazas ocultas a la juventud, parte 2, y aquí termina.
pues la entrevista, ¿verdad? Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora escuchemos el resumen informativo de esta semana de México y América. Esto fue lo más importante. Más de 20,000 personas han firmado una campaña lanzada por el Frente Nacional por la Familia en la plataforma internacional Citizen Go, exigiendo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no legalice el aborto con su nuevo Código Penal Nacional. En los últimos días se filtró un borrador del Código Penal Nacional desarrollado por el gobierno de López Obrador, que sería presentado a inicios de febrero en el Congreso de la Unión para su debate y votación. De ser aprobado, el Código Penal Nacional, anunciado por López Obrador como una medida para luchar contra la violencia en el país, reemplazaría los códigos penales vigentes en los estados mexicanos. En el texto se omite toda una sección del actual Código Penal Federal en el que se reconoce el delito del aborto y señala las penas para quienes las realicen y se sometan a esta práctica. En noticias de los Estados Unidos, le informo que el presidente Donald Trump declaró el 22 de enero como el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. En el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana, nuestra nación orgullosa y fuertemente reafirma nuestro compromiso para proteger el precioso don de la vida en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural, escribió Trump en una proclamación con fecha 21 de enero. Toda persona tiene un valor inherente. Aunque cada camino es distinto, toda vida tiene valor y consecuencias, por lo que los derechos de todos deben defenderse, señala el texto. La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a las autoridades migratorias y a la Guardia Nacional de México para que respeten la dignidad y los derechos humanos de los centroamericanos que intentan ingresar al país en una nueva caravana migrante. A través de Twitter, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló: hacemos un fuerte llamado al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional para que realicen su trabajo respetando la dignidad y derechos humanos de los migrantes, evitando toda agresión y daño contra estos hermanos, cuyo único delito es buscar una vida mejor. En más noticias de México, Monseñor Jaime Calderón Calderón, obispo de Tapachula, Chiapas, en la frontera de México con Guatemala, alentó a socorrer y atender a la nueva caravana de migrantes hondureños que busca cruzar el país para llegar a Estados Unidos y a tratarlos como hermanos. En un comunicado publicado, Monseñor Calderón Calderón señaló que no sabemos si los hermanos que vienen en la caravana podrán cruzar la frontera hasta llegar a Tapachula o incluso seguir más allá de nuestro estado de Chiapas, atravesando nuestro territorio diocesano, así lo dijo. La diócesis de Cuernavaca informó que fue profanado y robado un sagrario en una parroquia local, por lo que han solicitado encarecidamente que se realicen actos de desagravio. Por este medio, lamento informarles que fue robado el sagrario de la parroquia de Huacalco. Ya se están haciendo las investigaciones pertinentes, indica el comunicado emitido. Asimismo, se pidió encarecidamente que en las comunidades se celebre la Eucaristía y se realicen otros actos litúrgicos y de piedad a su consideración en desagravio a este lamentable hecho. En noticias de Venezuela, la diócesis de San Cristóbal expresó la preocupación de la Iglesia por la extraña desaparición de un sacerdote hace 6 días, por lo que pidió a los fieles rezar y notificar cualquier información sobre su paradero. En la diócesis de San Cristóbal, obispos, sacerdotes y fieles vivimos con preocupación la extraña desaparición del sacerdote Jesús Manuel Rondón Molina, miembro de este presbiterio, quien desde el 16 de enero no se ha tenido noticias de su actividad pública ni pastoral, se informó en un comunicado. Según informes, el padre Rondón Molina vivía en las inmediaciones del convento de las Carmelitas Descalzas de Rubio y asistía diariamente a la celebración de la misa de esta comunidad. Pero desde el jueves pasado, las religiosas no le han visto y sus familiares tampoco saben de él, precisa el comunicado. La película Corazón Ardiente, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, se estrenará en España el próximo 21 de febrero. El 28 del mismo mes llegará a los cines en Polonia y en marzo se proyectará en México y Colombia, donde comenzará su recorrido por América Latina.
Esta película cuenta con una parte documental sobre el Sagrado Corazón de Jesús, los mensajes de Santa Margarita María de Alacoque y el Beato Bernardo Hoyos, y otra parte de ficción en donde se entremezcla la historia de Lupe Valdés, una célebre escritora interpretada por Karime Lozano, que investiga las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús buscando interpretación para su próxima novela. Ahora, en información del Uruguay, le damos a conocer que la Arquidiócesis de Montevideo anunció que el sábado 25 de enero tendrá lugar el 9º Gran Rosario de Bendiciones para las familias y por ello solicita la participación de toda la feligresía. Este encuentro de oración, que lleva como lema "La familia que reza unida permanece unida", y el evento tiene como fin pedir a Dios y la Virgen María por la protección, armonía y la paz en las familias amenazadas por las ideologías en un país altamente secularizado. Se estima que el pasado sábado unas 30,000 personas participaron en la 6ª caminata anual One Life LA, organizada por la Arquidiócesis de Los Ángeles, que busca celebrar la belleza y la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. El evento se realizó en Los Ángeles State Historic Park, en el centro de Los Ángeles, y fue dirigido por Monseñor José Gómez. Esta caminata es un evento pro vida que coincide con el 47 aniversario de la decisión Roe v. Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que aprobó el aborto en todo el país el 22 de enero de 1973. El propósito es celebrar la dignidad y la belleza de la vida humana. En más información, el secretario de Servicios Humanos y de Salud en Estados Unidos, Alex Azar, dijo esta semana a funcionarios de más de 30 países reunidos en Washington que no existe derecho internacional al aborto. Expresé este hecho en las Naciones Unidas en septiembre pasado y lo repetiré aquí. No existe un derecho humano internacional al aborto. Por otro lado, existe un derecho humano internacional a la vida. Así lo declaró Azar en la Blair House. La Corte Suprema de Estados Unidos nuevamente evaluará el caso de las hermanitas de los pobres en su batalla legal de muchos años contra la exención religiosa que las protegía de cumplir con el mandato de brindar anticonceptivos a sus empleados por medio de su plan de seguro. La Corte Suprema anunció el 17 de enero que escucharía argumentos orales en el caso de las hermanas contra el estado de Pensilvania, un juicio reciente que busca impugnar la exención y que sería el tercero de este tipo presentado contra las religiosas a lo largo de muchos años. Hasta aquí terminamos con las noticias más relevantes de esta semana de México y América. Usted ha quedado informado. Ahora Roberto Farril nos va a presentar el editorial que lleva por nombre Huella de Jesús en la Roca de la Ascensión. Vamos a escucharlo. Tras la muerte y resurrección del Señor, los apóstoles permanecieron en Galilea unas 3 semanas y luego se trasladaron a Jerusalén como Él se los pidió, donde se les apareció con frecuencia para enseñarles los misterios del reino de Dios. Uno de aquellos días, mientras comía con ellos, les ordenó que permaneciesen en Jerusalén para que fuesen bautizados en el Espíritu Santo, lo que ocurrió el día de Pentecostés. Después los llevó al Monte de los Olivos, donde alzando sus manos los bendijo y luego fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este que les ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le han visto subir al cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica indica que Jesucristo realizó la obra de la redención humana principalmente por el misterio pascual de su pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Y San Agustín, padre de la Iglesia, enseña: como Dios, Él está en todas partes, mientras que como hombre, al ascender al cielo, ahora habita allí corporalmente, con el mismo cuerpo que en su vida terrena. El último episodio de la vida de Jesús en nuestro mundo, su ascensión a los cielos, ante los testigos que refiere San Lucas, ocurrió en la cima de la colina del Monte de los Olivos, a 800 metros de altitud, a 1 kilómetro de Jerusalén, en dirección hacia Betfagé y Betania. En ese preciso lugar se edificó una iglesia en el año 390 a iniciativa de Poemenia,
una noble patricia romana que peregrinó de Constantinopla a Tierra Santa y la llamó en griego Imbomon o en la colina. En el año 670, Arculfo, obispo procedente de las Galias, en su recorrido por Tierra Santa la describió como una iglesia de planta redonda con 3 pórticos en el interior y una capilla también redonda en el centro, no cerrada con bóvedas o tejado, sino a cielo abierto para evocar a los peregrinos la escena de la Ascensión. En la parte oriental de ese espacio había un altar protegido por una pequeña cubierta y en medio una roca que gozaba de gran veneración, pues los fieles la consideraban el último punto donde el Señor había puesto sus pies y reconocían sus huellas impresas en el relieve de la piedra. Luego de que la primigenia iglesia se viese afectada en el año 614 por la invasión de los persas guiados por Cosro II, emperador sasánida del año 590 al 628, fue reconstruida en el siglo VIII por el monje Modesto y posteriormente fue remodelada por los cruzados que edificaron allí un convento de frailes agustinos. En el siglo XIII, hordas musulmanas derribaron el conjunto conventual, se apoderaron de la iglesia y construyeron una mezquita en la que no hay rezos, gracias a la afluencia de peregrinos cristianos. Un muro edificado por los cruzados, que aún conserva sus arcos, pilastras y algunas bases de columnas, circunda a la iglesia, que en su interior contiene otra capilla de forma octagonal que resguarda la roca de la Ascensión sobre la que nuestro Señor quiso dejar impresa la huella de su pie derecho en su ascensión al cielo, roca que es visible desde un hueco en el pavimento enmarcado por 4 bloques decorativos de mármol. Debido a que la iglesia y la capilla se encuentran bajo posesión musulmana, no hay celebración de misas, a excepción del día en que se celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor, gracias a los derechos y privilegios que concedieron las autoridades otomanas a los frailes franciscanos de la custodia de Tierra Santa. Además, cercano al sitio de la Ascensión, se encuentra otra presencia de vida monacal cristiana en la cima del monte, en el monasterio cristiano ortodoxo de la Ascensión. Que Jesucristo ascendió a los cielos es dogma de fe que se proclama en el credo con las palabras «subió al cielo» y está sentado a la derecha del Padre, aunque no por ello ha dejado de estar con nosotros en nuestro mundo, como asevera San Beda el Venerable, monje benedictino. El Dios hombre habita entre nosotros, en nuestros corazones en la tierra, incluso aunque habite con el Padre en el cielo. Y también tal como lo expresa el Evangelio. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta aquí la huella de Jesús en la roca de la Ascensión. Y también hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos en otra emisión más del Pulso del Papa y lo esperamos en la próxima emisión. Se despiden de ustedes de las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Marisa O'Farrill, y en los controles operativos Roberto Pérez. Y muchas gracias por escucharnos y le dejamos la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.